Si son un poco curiosos y han notado de que estamos estudiando el himnario de los hebreos, ¿verdad? Que son los salmos. Salmos, himnario de los hebreos. Eso hemos estado estudiando. Y si son un poco acuciosos, ya debieron haberse dado cuenta de que cada vez que hay un estudio, hay una alabanza. Y que esa alabanza está inspirada en el salmo que vamos a estudiar, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar el Salmo 27. Y la última alabanza que escucharon está inspirada precisamente en el Salmo 27. O sea, siempre vamos a tener una alabanza que va relacionada con el estudio. Vamos al Salmo 27, el versículo del 1 al 7, vamos a leer. Y en él encontrarán la alabanza. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré, y entonces entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo bueno que eres, Señor. Gracias, Señor, que las enseñanzas que tienes tú para nosotros en esta tarde sean de provecho y se puedan poner por obra y en práctica. En el Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando el temor es vencido por la fe es el título del estudio. No hay duda que el autor de este salmo es David, lo dice definitivamente, lo dice en su enunciado. El momento no se precisa en qué momento lo escribió, pero es de suponer que es cuando huía de Saúl. No crean que todos apoyaban a David. O sea, algunos pueden pensar, miren, David tenía el apoyo de mucha gente. No, no es así. Él estaba huyendo del rey Saúl. Y en esa situación es de suponer que habían personas que estaban hablando en mal de David. Estaban tratando de ser amigos ¿de quién? Del rey. Para quedar bien con el rey. Estaban hablando en mal de él. Y se daban a conocer como amigos. Y es que en situaciones así, muchos se dan a conocer como amigos del que tiene el poder.
O sea, tratan de buscar algún provecho del que tiene el poder. No hay duda que este tipo de gente se proponen hablar en mal del que en ese momento no está bien. De ese tipo de personas estoy hablando. Y hablan en mal de esta persona, ya sea al patrono o al jefe o al que gobierna en ese momento. Mi oración es que como hijos de Dios tengamos madurez espiritual, hermano. Tengamos sabiduría y no caigamos en este tipo de situaciones en el cual nosotros apoyamos a alguien que porque está en el poder, que porque está como jefe o porque está en una posición mayor, tratar de sacar provecho hablando en mal del que en ese momento se ve que anda mal. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un problema mayor y eso debemos nosotros también de visualizarlo. La vida, hermanos, da vueltas inesperadas. Téngalo por seguro que la vida da vueltas que usted no se imagina. Y no le vaya a pasar que el día de mañana usted de esa persona que hizo leña porque era un árbol caído, ahora lo encuentre o en el poder, lo encuentre como su patrono, o lo encuentre como su jefe, o lo encuentre como alguien que tiene que tomar decisiones a favor suya. Allí las cosas van a ser diferentes. ¿Pero por qué? Porque en un momento determinado no actuamos como debíamos actuar. Y eso estaba pasando. Con David eso estaba pasando. No se crea que los enemigos de Israel estaban a favor de David. Por el simple hecho de que David estaba huyendo de Saúl, no se crea usted que los restos, porque recuerde que Israel estaba rodeado de enemigos, filisteos y otras tribus que no apoyaban a Israel, que querían tomarse el pueblo de Israel. Pues no crean que esos también estaban a favor de David, de ninguna manera. Ellos preveían que ese podía ser, o si alguien les dijo que era el ungido de Jehová y que por eso Saúl lo andaba persiguiendo, entonces sabían que tarde o temprano este iba a llegar a ser rey. Entonces, mejor nos lo acabamos ya antes que suceda y después nos acabamos a Saúl que ya está en decadencia. O sea, se veía como una estrategia bastante fácil para hacerlo. Como comprenderán, David estaba en el desierto, David estaba en las cuevas, no estaba nada seguro, estaba rodeado por todos lados, pero solo le quedaba un aliado, era el único que le quedaba. Y ya todos ustedes deben suponer quién era su mejor y más fuerte aliado. David estaba solo, pues se vio en la necesidad de enviar a sus padres. Sus padres llegaron a vivir con él a la cueva, pero no era un lugar seguro. Entonces tuvo que enviarlos a un lugar para proteger a sus padres, para que sus padres no sufrieran lo que él estaba sufriendo y para que no cayeran en el peligro que él estaba, de morir en cualquier momento. Entonces se vio en la necesidad de enviar a sus padres. Por eso es que el salmista habla de los padres en este momento, pero no es en el sentido de que sus padres lo hubieran abandonado, sino que es en el sentido de que él tuvo la necesidad de que sus padres fueran a otro lado. No hay duda que estaba solo. Agréguele que sus nuevos compañeros y sus nuevos aliados no eran buena pieza. Todos eran convictos, todos andaban huyendo de la sociedad. O sea, no eran buenas personas las que se habían llegado a unir con él. Tenían una
muy mala reputación. Así que, ¿cómo no iba a sentirse David solo y atemorizado? Pero había algo más grave. David no podía mostrar su temor ante sus aliados. David no podía mostrar su temor ante sus aliados. Y eso era natural. Porque en el momento que David mostrara su temor ante estos personajes que llegaron, perdía toda autoridad como líder que se estaba formando. Él no podía mostrar debilidad. La única opción que él tenía era su intimidad con Dios. Y Dios hasta ese momento le había protegido, le había dado fuerzas, le había dado valor. Cuando ninguno de los judíos tuvieron el valor, desde el rey para abajo, de enfrentarse con el gigante, David tuvo el valor de hacerlo. David tuvo la fuerza de hacerlo, tuvo la osadía de hacerlo. Pero esa fuerza no venía únicamente de él. Esa fuerza fue porque Jehová le permitió que él fuera fuerte en ese momento. Ahora, sí había temor, pero había confianza en Dios. Él le había salvado de muchas situaciones. Él era su fortaleza. Por eso, David contemplaba la posibilidad de morir. Y eso lo descubrimos en el versículo 4, cuando le dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Fíjese que no es una situación en la cual estuviera él diciendo: mire, yo estoy plenamente seguro, haga lo que haga, pase lo que pase, comporte como me comporte, yo le he pedido al Señor que cuando Él me lleve yo voy a estar con Él. No, vea, y dice: esta buscaré. Lo que él le pidió a Jehová, eso iba a buscar todos los días de su vida. No importa la situación en la que él se encontrara. En la situación en la que él se encontraba, estaba para hablar en contra de Jehová. ¿Y por qué a mí, Señor? Si yo maté al gigante, si yo libré a este pueblo, si yo no he hecho nada para que este hombre me ande persiguiendo, y al contrario, yo le he servido, yo le cantaba para que le espantaba los males con mis canciones. Si yo no he hecho nada. Entonces, pero este hombre no estaba pensando en esa situación. Dice: esta buscaré. ¿Qué es lo que iba a buscar? Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuánto? Todos los días de mi vida. O sea, por una eternidad. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor. ¿No creen que es un buen propósito que usted y yo debemos de tener? Él no quería ir al Hades, al lugar de tormento, al lugar donde fue el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? El rico y Lázaro. El rico fue a dar al lugar de tormento, mientras que el enfermo, el pobre, estaba en el seno de Abraham. Él no quería eso. Por eso le estaba pidiendo que él quería estar en la casa de Jehová. Por eso el pedido deja de ver en sí, al analizarlo, un cierto temor de que algo pasara y de que eso no sucediera. Y por eso se lo pide de manera directa. No sé cuántos estamos como David, hermanos, preocupados por el lugar a donde iremos después de la muerte. Yo no sé. Si usted está seguro, que está seguro, como decía un predicador por allí, de que va a estar en ese lugar. O está como David,
buscando no tener ningún reproche, ni nada que le impida poder estar en la casa de Jehová por largos días. Yo no sé dónde estamos. La diferencia es que David, hasta ese momento de la historia, era irreprochable. No habían cosas que reprocharle. En primer lugar, David no era vengativo. David no tenía raíces de amargura, fíjense que no las tenía. Cuando fue atacado por Saúl, no respondió, estuvo 2 veces a punto de morir por las lanzas que éste le lanzó, sino que por el contrario mostró humildad. Nunca le respondió el mal por mal, la fuerza contra la fuerza, él no hizo eso. Y cuando se retiró solo. Y esta es una enseñanza para todos. David ya no podía seguir en ese palacio y lo discutió con Jonatán. Y vieron que era imposible que siguiera. Pero David cuando se fue, David se fue solo. David no fue a armar un ejército contra Saúl. David no fue a hablar que Saúl lo estaba tratando como un criminal y que lo quería matar y que qué ingrato ese hombre después de lo que él había hecho a Israel, que cómo se estaba comportando, que no le estaba cumpliendo los tratos con los que había hecho. David no hizo eso. Y eso es una enseñanza para todos nosotros. Cuando estamos en un lugar y las cosas no se dan como nosotros creemos, ya sea en un trabajo, ya sea en una iglesia, en un ministerio, seamos humildes. Aprendamos a David. David se fue solo, con su boca callada, su boquita cerrada. Él no transmitió el veneno de las raíces de amargura, primero porque no las tenía. Así que David se fue solo. Y prueba de ello es que cuando tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, en 2 ocasiones, cuando lo tuvo a tiro de muerte, no lo hizo. Le perdonó la vida. Y no le perdonó la vida haciéndose valer, te la estoy perdonando. Le perdonó la vida en el sentido de que dijo, ¿quién soy yo para tocar al ungido de Dios? Humildad. Ubicado bien en lo que era. Pero por el contrario, muchas veces nosotros tenemos un carácter que actuamos de manera diferente. No es raro oír a un entre hermanos que dicen, mire, yo no me dejo de nadie, pero me va a oír. Yo el lunes hablo con él, con mi jefe, y me va a oír, le guste o no le guste. Pues no le va a gustar y lo más seguro lo va a despedir. Qué bonito, ¿va? Sí, pero le dije unas cuantas verdades. Me desquité, sí, pues no tiene trabajo y va a tener que ir a buscar chance. Nosotros cometemos esos errores. Además de eso, cuando se dan situaciones dentro de una empresa, dentro de un ministerio, a veces dentro del hogar, cometemos el error de que le contamos a medio mundo. Eso no es correcto. David no hizo eso. Si esos hombres que llegaron donde él, no llegaron porque David anduvo hablando mal de Saúl, de ninguna manera. Ellos llegaron porque buscaban un líder, porque buscaban un lugar donde protegerse, donde buscaban un lugar donde unirse y que alguien les dirigiera. Por eso llegaron donde David. No fue por otra situación, no tenían otra salida. No hay duda que también nosotros en un momento de nuestra vida vamos a sentir miedo como lo tenía David. David en ese momento estaba solo. En ese momento tenía miedo.
Y en un momento de nuestra vida también nosotros vamos a sentir miedo, vamos a tener terror, vamos a tener horror, vamos a saber lo que es el espanto, pavor, o vamos a entrar en pánico. Tarde o temprano vamos a entrar en una situación de eso. Estamos en el mundo, hermanos, y estamos rodeados de muchos monstruos y de muchos fantasmas. Unos son reales, otros son imaginarios. ¿Por qué digo que unos son reales y que otros son imaginarios? Porque muchas veces el problema que nosotros tenemos no es tan grande como nosotros nos lo imaginamos en nuestra cabeza. El adversario que tenemos enfrente no es Goliat. Es alguien mucho menos que Goliat, pero nosotros creemos en nuestra debilidad que es alguien que no podemos vencer. Entonces estamos en el mundo y se puede presentar esa situación en cualquier momento, se nos va a presentar. En situaciones que son reales en nuestra vida. En primer lugar, nosotros tenemos temor al futuro. Muchos tenemos temor al futuro. Diría yo que no importa la edad, porque algunos dirán, mire, sí, el que ya tiene cierta edad tiene temor al futuro de que cómo va a terminar. Porque lo más probable es que llegamos a depender de la ayuda. Y si no tenemos la ayuda, la situación se complica. Entonces hasta cierto punto, voy a decir, se tiene temor. Pero también una pareja puede tener temor de su vida a futuro. No importa si recién inician, están a medio camino o ya avanzaron algo. Pueden tener temor. ¿Qué va a pasar con la vida? Si están descubriendo que su cónyuge tiene un comportamiento que no es el adecuado. Entonces, al ver el comportamiento de este cónyuge, dice, ¿y aquí qué vida me espera? Vamos mal. Pierde los trabajos a cada momento. Está cayendo en el vicio, cada vez es más frecuente que él está llegando a la casa alcoholizado o que no llega. Muchos padres pueden tener temor al futuro, al ver cómo se comportan sus hijos, al ver las amistades de sus hijos, al ver la rebeldía de sus hijos. Muchos padres tienen temor y dicen, Señor, apiádate de este muchacho, de este joven, para que enderece su camino, para que agarre el camino correcto, porque al paso que va, yo ya no lo puedo controlar. Ya tienen más de 18 años y aún a veces jóvenes de, ¿qué? De 12 años en adelante, ya se nos hace difícil controlarlos. Porque ya lograron parte de su libertad al poder ir a la escuela, al colegio, a donde van solos. Ya hay situaciones en las cuales no son controlables. Entonces tenemos una relativa, un temor al futuro. Vemos que un patrono se empieza a comportar mal con nosotros, un jefe se empieza a comportar mal con nosotros, vemos que la empresa va mal, que ya despidió a varios, y entonces yo pienso, ¿y cuál será mi futuro? O sea, el temor al futuro se da. Otros tenemos temor al peligro. No sé cuántos de ustedes tienen temor de al salir, dejar solas sus casas. Tal vez la situación haya cambiado un poco, no digo totalmente, pero no todos salen de sus casas y salen con la libertad de decir que van a regresar y van a encontrar las cosas como cuando salieron. Siempre hay gente traviesa por ahí, que ahí está. Que tal vez no llegó a los niveles que llegaron otros, pero traviesos siempre hay. Y entonces usted no tiene confianza. No tiene confianza de salir.
Y uno dice, bueno, pues que no, usted que no es un hijo de Dios, que no tiene fe, pues. Pero allí parece que se nos olvida, ¿verdad? Anda a revisar. Se regresan 3 veces a ver si tiene llave la puerta. Y vuelven a abrir y van a ver si todos los chorros están cerrados, si no dejaron encendida la cocina. Y vuelven otra vez, cierran la puerta y van ahí a la esquina, van y vuelven a regresar. Es que no le eché llave a la puerta. No es cierto. Tenemos esos temores. Tenemos temores de las amistades que tienen nuestros hijos. Eso se da, ¿o no? Tenemos temor de las amistades. Las esposas tienen temor cuando ven que sus esposos están teniendo nuevas amistades y esas amistades están influyendo. Lo mismo, los esposos empiezan a ver que ya se juntó con un par de señoras que les gusta bastante el chicle, ¿va? Y uno se preocupa, pues, porque se van a meter en líos. Entonces está ese temor. Está el temor al fracaso, hermanos. Y el temor al fracaso, en lugar de favorecer, es algo negativo. Nos limita, hermanos. Nos limita a enfrentarnos a algo. Nos limita a enfrentarnos a nuevos proyectos, a nuevos desafíos. Porque creemos que vamos a fracasar, no tenemos confianza. Debemos de tener confianza en nosotros mismos, pero no la tenemos. Imagínense un deportista que entra a una competición y entra con el temor a fracasar. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Ya fracasó. Mejor ni que corra la carrera, porque ya fracasó. Y así encontramos oportunidades que se pierden, oportunidades de inversión. Miren, nosotros en una ocasión fuimos, ya hace muchos años, con que le diga el lugar, usted ya sabe que hace muchos años. Santa Elena, no existía la embajada, eran las primeras casas. Y alguien le metió a otra persona con la que fuimos a ver y teníamos el interés, tal vez yo no tenía la capacidad, pero sí me interesaba, de comprar una casita en la zona. Pero alguien dijo, no, esas casas están fundamentadas en un terreno arenoso y lo más seguro es que a menor problema se van a caer. Y el precio era 20 veces menos de lo que pueden valer hoy una de esas casas, la más pequeña. ¿Qué fue lo que impidió que esta persona pudiera invertir? El temor. El temor. El temor a fracasar, el temor a que la inversión no le diera los frutos que él esperaba. Por otro lado están los que tenemos el temor a la enfermedad. De esos, yo no sé si hay alguno aquí que tenga temor a enfermarse. Lo más seguro es que debe haber alguno. Y muchos no tienen nada, fíjense. Es lo que se conoce como hipocondríaco. Pero igual, otros probablemente tienen algo. Pero ¿sabe qué es lo que hace muchos de nosotros que tenemos temor a algo? No vamos al doctor. ¿Por qué? Hay que ver con qué me va a salir. Hacete los exámenes. No, a saber qué me va a salir. Mira, pero si es una cirugía menor la que hay que hacer, no, me va a doler. Es que así somos. Y de repente descubrimos que hay cosas mayores en nosotros y que la intervención, que iba a ser una intervención sencilla, ahora se convirtió en una intervención mayor. ¿Y por qué sucedió todo eso? Por el temor. Y dentro de los más graves está el temor a la muerte. ¿Cuántos se quieren morir de los que están aquí? Levanten la mano. Todos le tenemos temor a la muerte. No nos queremos ir. Por eso es que David en el versículo 4 le decía, una cosa te he demandado, le decía. Y esta voy a buscar, que si me toca, que yo esté en tu casa, por siempre.
Sí, que tenía temor. Sí, tenía temor que podía suceder. ¿Y no creen ustedes que era razonable? Estaba rodeado de enemigos. Saúl lo andaba buscando. Los que tenía en la cueva no eran buena pieza. Total. ¿Y qué tal si le picaban algo a su animal en la cueva donde él estaba? ¿Ah? No, seamos realistas. El temor de David era razonable. Dice 2 de Corintios, en el capítulo 5, del versículo 6 en adelante. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Vale. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuraremos también, o ausentes o presentes, serles agradable. Es que eso es lo que nos toca. Si tenemos fe en quien hemos creído, si hemos nacido de nuevo, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Si ese es el futuro que nos espera. Ese es el futuro que nos espera. Y es solo eso. Es más que ganancia. La pregunta es si usted está seguro de que estará con Cristo por la eternidad. Esa es la gran pregunta que debo hacerle a usted. ¿Está seguro que va a estar con Cristo por una eternidad? Ese es el punto. Si no, revísese. David, Job, Jonás y otros estaban seguros, pero siempre trataron de hacer lo mejor ante los ojos de Jehová, como si no lo estuvieran. Siempre trataron, a pesar de estar seguros. ¿Saben ustedes que el Jonás, y le digo el Jonás en el sentido despectivo en el momento de que fue desobediente, ¿verdad?, estando en el fondo del mar, en el fondo del pez, dijo una afirmación: pero si de algo estoy seguro, es que estaré en tu presencia. Estaba seguro, hermano. ¿Cuáles son los resultados de vivir con temor? En primer lugar, entorpece la mente. Entorpece la mente, principalmente cuando pensamos en los problemas que nosotros tenemos, y si esos problemas que tenemos creemos que los vamos a enfrentar solos. Entonces, cuando vemos que los problemas los vamos a enfrentar solos, no hayamos qué hacer. Esa es la realidad. Tomamos decisiones inconsultas, tomamos decisiones apresuradas y, por supuesto, tomamos decisiones equivocadas. En segundo lugar, nos quita el sueño. Un problema muchas veces nos quita el sueño. Cuando estamos en una situación como esa, no sé cuál sea el problema que estemos enfrentando, no importa que tengamos una lujosa casa, un cuarto con el mejor acondicionado, los mejores muebles y la mejor cama, pero no podemos dormir. Tenemos una fijación en el problema, tenemos una fijación en la dificultad. Miren la diferencia de David. David estaba en una cueva oscura, en una cueva húmeda, con una cama de tierra, con una roca de almohada, pero dormía como un niño. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor. Se lo repito, David estaba en una cueva oscura, húmeda, en una cama de tierra, con una almohada, con una piedra de almohada, pero dormía como un niño. Su confianza la tenía puesta en el Señor. ¿Y usted? Empiece a preguntarse eso. El temor paraliza la voluntad. En ocasiones caemos en depresión por esa misma situación. No queremos comer o comemos mucho. Se dan las dos situaciones. No nos queremos levantar, no queremos trabajar,
Mucho menos queremos enfrentar el problema. Nos escondemos o decimos que digan que no estoy y no nos bañamos. Sí, el agua pareciera que es algo que empezamos a rechazar. El temor debilita la salud, por supuesto. Y quien recibe toda esa carga, primero es el estómago. Y de allí, gastritis, colitis y todos los sitios que usted se puede imaginar. Úlceras, sus problemas digestivos, se pone estítico, no estético, sino estítico. O a la inversa, ¿verdad? Con carreras, ¿verdad? Presión alta, problemas del corazón y otra gran cantidad de situaciones que se le dan. Es importante, importantísimo que identifique sus temores y su origen. Si alguien los tenía claros, era David. Pero ¿cómo venzo los temores? Refugiémonos en Dios. Vengamos a Él y clamémosle a Él y tengamos fe. Primer paso, examinemos nuestra vida. Examinémonos. ¿Somos constantes en el Señor? Empecemos por ahí. ¿Somos constantes en el Señor? ¿Somos fieles a sus mandamientos, a sus decretos y a sus estatutos? Porque de no ser así, razón tenemos de tener temor. Porque estamos alejados de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, alejados de mí, nada podéis hacer. Así es que allí está el primer paso. Revisémonos, examinémonos. El segundo paso, regresemos a sus caminos. Hagamos un pacto nuevo de fidelidad, de compromiso. Hagamos eso. Y de allí hay una serie de pasos. El primero, la confianza en el Señor va a vencer el miedo. Eso téngalo por seguro. Dice el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Ahí está. Se lo está diciendo. La fe en el Señor echa fuera el temor. Dice él, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerra, yo estaré confiado. ¿Cuál es ese ejército que lo puede estar atacando? Las enfermedades, los problemas económicos, los problemas en su trabajo, los problemas en su hogar y no sé cuántas dificultades pueden estar allí que usted las mira como que son un ejército. Eliseo le dijo a su segundo que andaba detrás de él siempre, su criado, cuando estaban rodeados de problemas, no estamos solos, le dijo, lo que pasa es que tú no alcanzas a ver el poder del Señor. Y en ese momento se le permitió a este criado abrir los ojos y se dio cuenta de que los enemigos que los tenían rodeados estaban rodeados por el poderoso ejército de Dios y no habían posibilidades de que les sucediera algo. Así es con nuestra vida, hermano, así es, pero tengamos fe, pero vengamos al Señor. Por ahí está la clave de esto. La salvación nos libra del temor. Mire, David estaba diciendo en el versículo 5, porque Él me va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Él me va a ocultar. Él me pondrá sobre una roca y esa roca donde nos ha puesto a usted y a mí es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más puede pedir, pues? ¿Qué más puede pedir? ¿Por qué seguir con el problema del temor? El Señor es la fortaleza de mi vida, hermano. Él es la fortaleza de mi vida. Él es el que levanta mi cabeza. Él, sobre mis enemigos que me rodean, yo sacrificaré en su tabernáculo, dice.
Cantaré y entonaré alabanza. ¿Creen ustedes que este era el futuro de un hombre lleno de temor? No, este es el futuro de un hombre con fe en que va a obtener el favor de Dios. Yo voy a triunfar sobre esa enfermedad. Yo voy a triunfar sobre ese problema que se está presentando. Yo voy a triunfar sobre ese jefe que me está maltratando. Yo voy a triunfar sobre esa persona que me está acosando. Yo voy a triunfar sobre aquel que está impidiendo que yo siga adelante en mi carrera. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. Eso me lleva a que la dependencia del Señor me evita sentirme desamparado. No escondas tu rostro de mí, le dijo. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y Dios jamás desamparó a David. Siempre lo estuvo apoyando. Y si no lo desamparó a él, mucho menos lo va a desamparar a usted, que ha recibido a Cristo Jesús. El temor se vence cuando dejo que el Señor sea quien ilumine mi camino. El temor se vence cuando dejo que el Señor ilumine mi camino. Enséñame, Jehová, tus caminos, dígale, y guíame por sendas de rectitud. Lámpara es a mis pies tu palabra, le dijo, y lumbrera a mi camino. No había posibilidad de caerse, no había posibilidad de perderse, no había posibilidad de seguir con el temor. La seguridad está en saber esperar en Dios. Espera en Dios, espera en Dios, confíe en Dios. Él hará, Él hará. Confíe únicamente en Él. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Eso dice el salmista. El temor, hermanos, es vencido por la fe. Uno de los grandes evangelistas escoceses, en el tiempo de que eran perseguidos los protestantes en Escocia, huyendo de sus que querían hacerle daño, de sus perseguidores, se metió en una cueva. Y se fue al fondo de la cueva y empezó a orar y a clamar al Señor. Ya lo traían cerca, pero de repente él vio que en la entrada de la cueva apareció una araña. En la entrada de la cueva. Y esa araña empezó a tejer. Y empezó a tejer la telaraña. En un momento determinado la telaraña estaba ya montada y la araña en medio. Cuando llegaron sus perseguidores, empezaron a ver en la cueva. Y uno de ellos le dijo, aquí no puede estar, le dijo. Mira las telarañas que hay en la cueva, ¿no? Si él hubiera entrado aquí, esas telarañas no estuvieran. Y siguieron de largo, y así fue como él se salvó. Más tarde él dio testimonio y dijo, con Dios una telaraña es un muro, pero sin Dios un muro es como una telaraña. ¿Lo entiende, hermano? Con Dios una telaraña es como un muro, pero sin Dios un muro es como una telaraña. Tengamos fe, hermanos. Tengamos confianza en Dios y venzamos todos nuestros temores, tomados de la mano del Señor con mucha fe. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos levantas, Señor. Yo sé que a veces venimos caídos ante ti, Señor. Venimos, bueno, a veces venimos derrotados, Señor. Y no nos damos cuenta de que eres tú quien nos levanta. No nos damos cuenta que tú acampas alrededor de los que te temen, Señor.
Ayúdanos tú a través del Espíritu Santo a vencer todos esos temores que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Porque sabemos que tomados de tu mano, Señor, las cosas son diferentes. Gracias, Señor, que haya convicción en cada uno de los que acá estamos, Señor. Gracias por esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Se ponen de pie, vamos a despedirnos cantando una alabanza más. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor. Nos despedimos con esta alabanza. Vamos a decir así con su voz fuerte al Señor, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Cantamos. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y amén, amén. Y más el Dios de toda gracia que nos llamó. Vamos, cántale a Él, diga, y os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Una vez más, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y amén, amén, y amén. Dile última vez al Señor fuerte, amén, y amén, amén, y amén. Que se les bendiga, hermanos.